participa. Es porque si uno no hace el ejercicio mental de elaborar el argumento, no se le queda en la cabeza. Ya, dale nomás. Ya. Buenos días, buenas noches. Voy a presentar Sáltate eso, la patología. sáltate eso. La Eso, siguiente. listo. Ya. Ya, un poco para empezar, recordar que la Ya, bilis se mira, empieza. aquí te hacen la pregunta, ya. De esto tienen que saber qué es lo que es el triángulo de Calot. Te lo voy a preguntar a ti. Ya, está en la siguiente diapositiva, pero el triángulo que se forma a partir del conducto cístico, el conducto hepático común y la arteria cística. Y es No. importante para distinguir la arteria cística durante la colecistectomía Mira para lo que evitar. dijiste. Escucha lo que dijiste. Es el triángulo formado entre la arteria hepática, dijiste, No, 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 conducto. el conducto hepático común, el ¿Ya? conducto cístico y Dijiste la arteria arteria cística, por cística. ejemplo. No. Ah, entonces el reborde hepático. Es que encontré como las dos en las dos, No, dos cosas. lo que pasa es que hay uno que es el triángulo hepático y el otro el triángulo de Carot. ¿Ya? Tú tratas de aprenderte el triángulo hepático, nosotros le llamamos triángulo de Carot, que es entre el, vía biliar, arteria, ¿cómo se llama? Y borde hepático. Ah, Ahora, ya. por qué se dice, qué relevancia tiene? Es porque es el área que se diseca para hacer la colistectomía, para ligar la arteria cística, para hacer la colistectomía. Para sacar un órgano hay que cortarle su irrigación, o si no queda la grande. Y ahí, en este caso, uno va a ligar, ligar significa amarrar, o Se salió el doctor. Oye, Pau, pasa la siguiente. Que ahí está lo que dice el doctor. Hola, doctor. Ahí hola, sí. no sé si escucharon de la necesidad de saber, no necesidad, pero la importancia de saber el triángulo de Calot. Sí quedó en la parte de la disección de. Sí, lo que pasa, lo que le decía es que los servicios quirúrgicos, el 50% son patologías biliares, ¿ya? Y el uso de ese conocimiento anatómico, em,
es indispensable para evitar una entidad que se llama lesión de vía biliar. Ya, siga nomás. ¿Qué es lo que es la maniobra de Pingle? Es la maniobra en la que se ponen clamp vasculares en el pedículo hepático para controlar hemorragias, Ya. eh, ¿Cuál es el pedículo hepático? que está formado por la vía biliar, la arteria hepática y la vena porta. Ya. ¿En qué posición? ¿Cómo en qué posición? Sí, como está en un triángulo. La arteria porta está por detrás Ah, y por delante es la vía arteria biliar. hepática, la vena porta por delante, a la derecha la vía biliar y a la izquierda la arteria hepática. Ya. Ya, sí. ¿Qué variabilidad tiene la anatomía esa clásica de la vía biliar? Porque se supone que ese pedículo hepático, después la arteria cística nace de la hepática derecha, ¿ya? El cístico nace ¿cómo se llama? De la vía biliar y hace eh, por debajo, digamos, del hilo hepático, antes que se dividan en el hepático derecho e izquierdo. Eso es lo clásico. Pero es tan variable la anatomía que lleva a que muchas veces esa variación de la anatomía, que puede ser llegar al 20%, ahí te da la respuesta, ¿ya? Ya. Pueda haber lesiones de la vía biliar. Y la lesión de la vía biliar se paga caro. Como le digo, es una nueva entidad. Bueno, eh, la maniobra de Plinkett es la compresión del pedículo hepático, ya sea con la mano o con un sistema elástico, ¿cómo se llama? Una sonda anela, todo un elástico. Y se usa como maniobra de emergencia para contener la, la hemorragia, una hemorragia que es de algún lugar de ahí, o se usa mucho en los trasplantes hepáticos o la hepatectomía, ¿ya? Porque se liga para hacer la disección o la resección. em, pero tiene cierto límite de tiempo de uso. Se ligan por 40 minutos y después se suelta, o otra vez por 20 minutos de acuerdo al protocolo. Vehículo hepático, los conductos de Luschka, ¿qué es lo que son? Eh, ¿A quién le preguntas? A ti todavía, a ti. a mí ya. Sí. Eso es una variación anatómica en la que son conductos que se unen directamente desde el hígado hasta la vesícula. Ya, ¿y qué Y que no, relevancia tienen? la irrelevancia es que no se ven, o sea, en general no se ven como en imagen intraoperatorio y si se saca, al sacar la vesícula puede formarse una fístula biliar Ya, después. estrictamente, para corregir un poco, fístula es un término que se refiere a un conducto epitelizado, o sea, como un túnel construido que comunica una cavidad con otra cavidad o una cavidad con el exterior. Es una fístula. Por Mm, ejemplo, si tú haces una claro, puñalada en la guata, no se produce una fístula, es una herida. Pero si hay ¿cómo se llama? Una cavidad que está con un conducto formado que escapa líquido intestinal hacia el exterior, es una fístula. Entonces, claro. estrictamente el conducto de Luska no va a ser una fístula, sino que va a ser una filtración de bilis desde el hígado y que obviamente pasa desapercibida. ¿Y qué pasa si le sacan la vesícula y queda un conducto de Luschka boteando bilis dentro de la guata después de que a la persona la hayan operado? ¿No pasa nada? Mm. O sea, lo que no estoy, no sé, pero lo que yo vi era que los conductos a veces no tienen como más, como que sea una complicación tan grave. Ya. La mayoría de los conductos de Luschka cierran solito y de hecho hay un grupo de cirujanos que dice que es un invento de los anatomistas, ¿ya? Pero los conductos de Luschka existen, ¿ya? Y una de las complicaciones es que deja un bilioma o peritonitis biliar, para decir, se queda acumulando bilis abajo y la bilis después se infecta, irrita el abdomen y hay que operar al paciente. Es una de las causas de biliperitoneo. Biliperitoneo significa peritonitis biliar. Ya, esa es la parte anatómica. Sigue nomás. Ya. La siguiente, Pau, porfa. ¿Pasó? Yo no veo la siguiente.
Sí, vale, dice patología biliar Ah, ¿sí benigna. pasó? Ah, ya que no me carga entonces ya. Ya, entonces en cuanto a la patología biliar benigna, el grupo de enfermedades que no son neoplásicas, que ocurren a nivel de la vesícula o la vía biliar y que pueden ser principalmente por cálculos biliares, pero también por infecciones o alteraciones anatómicas. Son súper importantes en nuestro país por la gran prevalencia que tienen, tanto a nivel ambulatorio como a nivel de urgencia, y porque su resolución en general es quirúrgica. Para empezar, vamos a hablar de la colelitiasis, que son los depósitos cristalizados que están formados de colesterol y o bilirrubina, que se forman por una desregulación de sus niveles a nivel de la bilis. En Chile, o sea, en otros países, por ejemplo, la prevalencia es del 20%, pero aquí, como en Estados Unidos, pero aquí en Chile llega a ser hasta un 50% en mujeres de la edad media. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, en una relación 3:1, y la prevalencia aumenta con la edad, en mujeres alrededor de los 50 años, en hombres alrededor de los 60, y en poblaciones nativas de América del Sur y América del Norte es mucho más frecuente, porque está asociado más con factores genéticos que generan una bilis litogénica, y es muy frecuente que pacientes menores de 30 años presenten colelitiasis. La siguiente. Ya. Ya, y se pueden clasificar la mayoría de los, según su composición, la mayoría Mira, de los sáltate cálculos. eso, sáltate la Ya, fisiopatología, que es muy bonito, toda la cuestión, así como, pero no les va a servir en cirugía. Ya, ya, sirve de conocimiento, cultura, perfecto. Pero estamos en cirugía, no medicina interna. Ya. ya. Entonces, en cuanto a la clínica, hay que saber que la mayoría de los pacientes son asintomáticos y el 45% de los pacientes 10 años después siguen asintomáticos, y de estos solamente el 1 al 2% se complica. Mientras que si un paciente es sintomático, el 30% puede presentar complicaciones, que la más frecuente es la colecistitis aguda, la coledocolitiasis, la colangitis aguda, y una complicación más tardía, más crónica, es el cáncer de vesícula. La clínica principal es el cólico biliar, el cual se caracteriza por ser un dolor intenso a nivel del cuadrante superior derecho o a nivel hipogástrico, que es de manera episódica, usualmente dura entre 20 a 30 minutos, y se irradia hacia el dorso o hacia el hombro, que puede estar desencadenado por el consumo de alimentos grasos y acompañado de vómitos, náuseas, distensión abdominal. Se puede clasificar en simple y complejo. El simple es el característico de la colelitiasis, en el que dura menos de, o sea, dura entre 1 hora, 1 y 5 horas, y si ya dura más de 6 horas, se caracteriza por ser, o sea, se clasifica como complicado. También complicado va a ser si estamos frente a fiebre, un paciente que tenga síntomas colestásicos como acolia, coluria, ictericia. Y ahí, dependiendo de los síntomas que tienen, nos va a guiar a ciertas cosas. Por ejemplo, un paciente ictérico con fiebre, vamos a pensar más en una colangitis aguda más que una colelitiasis, o un paciente que solamente es el dolor que perdura y que se mantiene, vamos a pensar más en una colecistitis. Aquí también destaqué los factores de riesgo de las pacientes, que en general se repiten durante toda la presentación, estos factores de riesgo, que son pacientes de avanzada, mujeres, población mapuche, pacientes obesos, sedentarios, diabéticos, embarazadas, pacientes con estrógeno, o sea, que consuman estrógenos y o anticonceptivos orales, sedentarios, entre otros. La siguiente, por favor. Ya, en cuanto a los exámenes, el gol estándar es la ecografía abdominal, que tiene una sensibilidad del 95%. Lo que vamos a observar aquí va a ser una imagen hiperecogénica que tiene que ser móvil para poder diferenciarlo de un pólipo, y está asociado a una sombra acústica. No tenemos que ver líquido perivesicular ni las paredes engrosadas, ya que eso más nos guía a una colecistitis aguda, y también tenemos que ver una vía extrahepática de calibre normal, porque ahí tendríamos un diagnóstico diferencial de una coledocolitiasis. No es muy buena para microlitiasis, y en cuanto al laboratorio, el laboratorio debería estar normal, sin ninguna alteración. Ya, y en cuanto al tratamiento, el tratamiento aquí en Chile, la colelitiasis se opera, lo cual no importa si es asintomática o sintomática, la diferencia de otros países que no se opera si es asintomática. El tratamiento es la colecistectomía, el cual el gol estándar es vía laparoscópica, porque tiene menor
menor mortalidad, menor estadía en hospital, menor tasa de complicaciones. Es mucho más buena en comparación con la laparotomía, que se ocupa la laparotomía de Cohen en general, que es una incisión subcostal derecha. Aquí, bueno, lo mismo que ya nombró el doctor, que se tiene que visualizar el triángulo de Calot para identificar el conducto y la arteria cística, que se liga y se secciona el conducto cístico y después la arteria cística para liberar la vesícula. En cuanto a las complicaciones, son poco frecuentes, tienen una prevalencia del 2.6%, pueden ser infección de la herida operatoria, sangrado postoperatorio, lesión intestinal, lesión de la vía biliar, la cual la diferencia entre la laparotomía y la laparoscopía tiene más riesgo de lesión de la vía biliar, pero igual sigue siendo muy poco frecuente. Y lesión de grandes vasos, que es muy poco frecuente, 0,4%. La siguiente. Ya, la otra opción, que es como en pacientes de muy alto riesgo quirúrgico, es el tratamiento médico, que el cual no es muy bueno, es poco efectivo, tiene alta recurrencia, es caro, tiene alto efecto adverso, principalmente pacientes presentan diarrea, tiene una disolución alrededor del 40% de los cálculos, pero solamente sirven los cálculos de colesterol, y es con ácido uso desoxicólico, 10 miligramos por kilo día. Y tiene un tratamiento bastante prolongado que dura de 1 a 2 años. Otros tratamientos que también se mencionan, pero que tienen como poca evidencia y son controversiales, la litotripsia extracorpórea y las inyecciones para disolver los cálculos a nivel de la vesícula. Y lo que tenemos que tener en consideración siempre es que la colecistectomía preventiva en pacientes entre 35 y 49 años en Chile es GES, cubre tanto la confirmación diagnóstica, que tiene un periodo de 30 días, y la cirugía, que desde el diagnóstico hasta la cirugía tienen que ser 90 días, y en Chile es como una medida preventiva para la alta mortalidad del cáncer de vesícula. La siguiente. No veo yo, pero voy a asumir que pasó. Y aquí Sáltate eso, sáltate eso, sáltate ya eso. sí, ya la siguiente. Ya, ahora no, voy a hacer algunas preguntas. Ya. Hasta la Cata Casanova. Sí, sí, estoy. ¿Está por ahí? Sí. Ya, me parece que estás acoplada. Ya, bueno. Ya. Entonces, ya saben lo que es colelitiasis. A un paciente con colelitiasis, ¿qué le vas a indicar si esta es asintomática? ¿Que se opere o no se opere? ¿O le das tratamiento o depende de algo? ¿Se opera? Ya, que se opere. En Chile está indicado la colecistectomía tratarlo en forma quirúrgica. ¿Ya? Eso es. Hay que tener argumentos para no operarlo. Ya, ¿por qué se propone a los pacientes que tienen colelitiasis que se operen? Por la alta incidencia en nuestro país del cáncer. Eh, ese es el argumento No que me venden sale los Google. cirujanos. Pero, ¿cuál es la probabilidad que un paciente con colelitiasis tenga cáncer de vesícula? Desconozco el porcentaje. No te escucho, perdón, no. ¿Cómo cuánto? No sé el porcentaje. ¿Un 6? ¿100? No sé. No sé el porcentaje. Ya, no te escucho. Bueno, la probabilidad es muy baja, es muy, muy baja, como menos de un 2%, ¿ya? Pero la idea es que ese no es el argumento principal, estoy hablando, es uno de los argumentos, pero es el que vende. El argumento es que la probabilidad de un paciente asintomático se complique a 5 de años paso, no sé dónde saca esa estadística, pero me parece que es mayor, es más que el 45, más que el 55%, ¿ya? Es casi un 60-70%. Entonces, ¿de qué se van a complicar? Ahora va a la Paula Garrido, que ayer dio un muy buen seminario. ¿De qué se va a complicar un paciente que está con cálculo de la vesícula? ¿La Paula? Si estoy igual que se estaba compartiendo yo pantalla, no voy a cambiar. Ya, bueno, la idea es que de qué se va a complicar un paciente. O sea, tú le dices, oiga, opérese,
Pero si me siento bien, no, se va a complicar. ¿De qué? Puede darle colecistitis, A ver, comento. coleocolitiasis. Aquí le queda un término técnico. Colecistitis se llama inflamación de la vesícula, ¿ya? En general, la presencia de cálculos producen colecistitis. Si usted toma biopsia, va a haber signo inflamatorio. Por lo tanto, yo creo que se están refiriendo a la colecistitis aguda, para que digan el término completo, colecistitis Sí. aguda, ¿ya? Cuando dicen colecistitis parece más lego, ¿ya? Colecistitis aguda. Ya, Ujú. eso es uno. ¿Qué más? Colengitis, Ya, bien. Otro. coleocolitiasis. Coleocolitiasis, ya. em, Un cuadro mm, muy grave que muy frecuentemente lo van a ver en los servicios tanto de medicina y cirugía, de la urgencia. pancreatitis, Pancreatitis aguda, ¿no? Le dice la pancreatitis palabra aguda. porque hay de otra. Ya, ¿qué más? em, Lo que dijo la Cata. ¿Tiene probabilidad de ser un cáncer de vesícula? Cáncer Sí, eh, cáncer de vesícula. vesícula, sí. ¿Ya? ¿Verdad? Le estoy tratando de intentar que use los términos precisos para que nos comuniquemos técnicamente. ¿Qué más? Por- ¿De qué más Eh, se puede complicar? Un paciente asintomático puede tener cólicos biliares, le puede doler, sí, sí. sin necesariamente ser una colicitis aguda. ¿Qué más? Pueden hacer Mm, fístulas bilodigestivas, ¿ya? Que hay de dos tipos, bilobiliares, vale decir el síndrome de Medici, y las bilodigestivas, ¿ya? Que son con la colecisto gástrica, colecisto duodenal y colecisto colónica. Esas pueden llevar a ileos biliares, que es una obstrucción intestinal por cálculos, ¿no? Entonces, toda esa variedad de complicaciones puede tener el paciente. Por lo tanto, tú le instas a que se opere. A ver, otra cosa más. Ah, ¿Va a alcanzar a hablar de cáncer de vesícula? O sea, está, pero no sé si La alcance. pregunta es, ¿vas a alcanzar a hablar de cáncer de vesícula? Puede decir no Yo sé. creo que no. Ya, ok. Por la hora no, porque voy en Ya, el entonces segundo. le voy a transmitir un poco la información que tienen que tener. El- la colelitiasis está incluida en el GES con el siguiente término: colecistectomía preventiva de cáncer de vesícula en pacientes, no dice cáncer de vesícula, pero cáncer preventiva en pacientes entre 35 y 50 y 49 años. Eso dice. Ya, el término, ¿cómo se llama? El argumento es el siguiente. Los cánceres de vesícula no pueden, no existe un screening efectivo para poder prevenir el cáncer de vesícula. En el cáncer cervicuterino está el Papa Nicolau, en el cáncer de mama está la mamografía, que puede ver procesos antes de que llegue el cáncer o cuando esté muy chiquitito. El cáncer de vesícula es tan maligno que cuando traspasó la mucosa ya la morbi-mortalidad aumentó casi sobre el 90%. Por lo tanto, no existe algo que podemos detectar con un examen externo de screening no invasivo, ojalá, que pueda detectar esas etapas iniciales de cáncer in situ, ¿ya? Entonces, si esperamos a un examen que detecte el cáncer de vesícula de etapas chiquititas, estamos perdidos. Es tan mortal que no sirve. Entonces, se ve qué factores de riesgo están involucrados en el cáncer de vesícula. Obviamente está el tabaquismo, la edad, ya alcohol, todas las cosas la dieta rica en grasa, pero el factor más asociado es la presencia de cálculo de la vesícula, ¿ya? Entonces, em, tener cálculo en la vesícula puede suponer que la persona puede tener cáncer, sí. Ahora, ese periodo de carcinogénesis es bien largo, entre 20 y 30 años. Por lo tanto, cuando uno ataca a los pacientes que tienen esa edad, uno dice, este paciente, si le dejamos los cálculos por 20 años, a los 60, 70 años va a tener un cáncer de vesícula. Ese es el argumento. Por eso es colecistectomía. Y la forma de sacar los cálculos es sacando la vesícula. Por eso es colecistectomía preventiva, ¿ya?
No estamos tratando un cáncer. Estamos buscando el factor de riesgo más importante para prevenir el cáncer de vesícula. Con el argumento de que si sacamos muchas vesículas a esa edad, vamos a disminuir el cáncer de vesícula. Y en efecto eso ha sucedido. Ya. ¿Qué más? Los exámenes. Dijiste exámenes. Ya. ¿Qué exámenes? ¿A quién le voy a preguntar a alguien? La Paula, la Valentina, la Vale Figueroa. ¿Ya? ¿Está por ahí? Yo soy la que está presentando. Pues entonces debe de existir. Vale, Paz Figueroa. A Sebastián Gutiérrez. Hola. Dale. Ya. La pregunta es la siguiente. Escucha la pregunta, elabora un pensamiento y tú vas a decir si sé, no sé, y puedes dar. Puedes decir algo atingente. ¿Qué exámenes a un paciente con colelitiasis asintomática, entonces decimos que se operaba o no se operaba? Que sí se operaba. Se opera, ya. Tienes un paciente que le dice opérese. ¿Qué exámenes le pides para operarlo? Para operar. ¿Se escucha bien o no? ¿Ah? ¿Se escucha bien? Más o menos, pero se escucha, suficiente. Ya, le pediría pruebas de coagulación, Mira, ayer ITP, hablamos de los exámenes preoperatorios. ¿Te ¿sí? recuerdas? Y me parece que tú hasta anotaste. Ya. Un tiempo de protrombina, un porcentaje de protrombina, un hemograma, una creatinina, Ya. grupo IRH y una ecografía de levantamiento, La ecografía la tienes porque con eso hiciste el diagnóstico. la glicemia. Te falta uno. ¿Cuál es el que le falta? Glicemia. Eso. Ya, esos son los exámenes preoperatorios. Pero para una patología biliar se agrega otro examen. El perfil Electrocardiograma hepático. mayor de 40. ¿Qué exámenes se agrega en una patología biliar? Prueba hepática. La prueba hepática. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Esa pregunta va a ser para la Valentina. Porque si, por ejemplo, tiene una bilirrubina muy elevada, mayor a 4, podemos estar sospechando una coledocolitiasis que no se va a ver en una ecografía. Ya, muy bien. Te voy a explicar un poquito más. La probabilidad de un paciente con colelitiasis, con que tenga cálculo de vesícula, tenga además coledocolitiasis, es decir, cálculo en el colédoco, puede ser entre el 15 y el 20%, de los cuales más o menos 3/4 expresan su, como se llama claramente, en forma clínica, su coledocolitiasis, ya sea por ictericia, acolia, coluria, el dolor coledoceano, o ha tenido pancreatitis. ¿Ya? Tenemos entonces un 5% de pacientes que sin tener nada, igual nomás pueden tener coledocolitiasis. Y la forma de pesquisar es haciendo una hoja hepática, de los cuales el factor más sensible, no específico, son las fosfatas alcalinas. La gamma-glutamina también es mucho más sensible, pero es muy demasiado inespecífico. ¿Ya? Entonces le pides hoja hepática, ya, la ecografía, los exámenes preoperatorios. Ya, sigue nomás, por favor. Ya. Vale. Ya, ¿Mucha la información? ¿Ah? ¿Es mucha información? No, la fisiopatología me la voy a saltar. Voy a tratar de andar rápido. Ya. Ya, la colecistitis aguda es una de la complicación más frecuente de la colelitiasis, un 15 a un 20%, es la inflamación aguda de la vesícula biliar secundaria a una obstrucción. Esa obstrucción lo más frecuente es que sea por colelitiasis, pero también puede ser por pólipos, por tumores o incluso por parásitos. La fisiopatología está ahí, pero la siguiente. Ya, y la clínica es lo que dije anteriormente, que el cólico biliar tiende a ser más intenso, tiende a durar más de 12 a 24 horas, puede tener el antecedente de haber tenido cólicos biliares previos, está asociado a náuseas, vómitos, anorexia y fiebre baja o moderada es muy raro y no es común que haya una fiebre alta. Si un paciente tiene ictericia, acolia, prurito, tenemos que sospechar ya que hay una obstrucción concomitante de la vía biliar y no solamente la colecistitis aguda. Y el examen físico, lo más característico del signo de Murphy, que es más
es súper específico, no tan sensible, que es el dolor, o sea, la interrupción de la inspiración a la palpación de la vesícula. También tenemos que estar pendientes siempre de buscar signos de perforación, o sea, signos de irritación peritoneal por una posible perforación vesicular. La siguiente. Ya. En cuanto a los exámenes, en nivel de laboratorio, aquí como estamos frente a un proceso inflamatorio, vamos a tener una leucocitosis mayor a 100.000, una PCR mayor a 10, lo mismo que ese doctor, que siempre hay que pedir pruebas hepáticas por sospecha de una coledocolitiasis, si tenemos la fosfatasa elevada, la GGT elevada, bilirrubina también elevada, también para hacer diagnóstico diferencial nos va a servir pedir amilasa y olipasa. En el caso, por ejemplo, un paciente que tiene muchos vómitos, no podemos estar con este diagnóstico diferencial, y los exámenes preoperatorios. Y en cuanto a la imagen de elección, también en la ecografía, esta nos va a poder mostrar colitiasis visible, o podemos tener barro biliar, una distensión abdominal, o sea, luminal, encruzamiento de la pared vesicular, edema, el signo ecográfico de Murphy, que es el mismo, pero con el ecógrafo, que es súper específico, y también tenemos que medir la vía biliar, la cual, si mide más de 6 milímetros, también nos sugiere a una coledocolitiasis asociada. El problema también, sí, de la eco abdominal es que no podemos ver la vía biliar distal, entonces por eso nos sirve hacer como la combinación con el laboratorio y ver como toda la clínica del paciente. Otro examen que podemos hacer es el TAC abdominal, el TAC de abdomen, el cual usualmente se ocupa para colecistitis agudas complicadas o para hacer diagnóstico diferencial. Y otros exámenes son la resonancia y la IDA, pero son menos asequibles, más caros, más largos los procedimientos, así que en verdad son los primeros dos los que más se utilizan. La siguiente. Ya, en cuanto al diagnóstico, está el consenso de Tokio, que es el 2013, que nos indica, según estos distintos como parámetros, la sospecha de colecistitis aguda o la confirmación diagnóstica, dependiendo de si tenemos los niveles A, B, C. Ahí ustedes después ven la tabla, y nos ayuda a clasificar esa colecistitis en leve, moderada o severa, dependiendo principalmente, uno, si tiene como disfunción orgánica, y clasificarla de esta manera nos ayuda a determinar el riesgo de que tenga más complicaciones durante una colecistectomía, o que sea más difícil la cirugía. La siguiente. Ya, y el manejo inicial, estos pacientes hay que hospitalizarlos, en general son pacientes deshidratados, así que tenemos que iniciar fluidoterapia intravenosa, se dejan en régimen cero. Si el paciente vomita mucho y no está respondiendo a antieméticos, podemos dejar una sonda nasogástrica, analgesia, inicialmente AINES. Si el paciente no tiene contraindicado AINES, no responde, podemos pasar a opioides, y los antibióticos, que en general la colecistitis no es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad inflamatoria, pero hasta el 50% de los cultivos de los pacientes son positivos, principalmente a Klebsiella, Escherichia coli, bacteroides. Entonces, igual, sobre todo en pacientes que se van a demorar mucho a ingresar a cirugía, o pacientes que estamos frente a una colecistitis aguda complicada, hay que iniciar antibióticos, que en general es ceftriaxona más metronidazol. Y el tratamiento en sí es la colecistectomía, la paroscópica del estándar. Aquí hay que tener ojo porque, como estamos frente al proceso inflamatorio, hay un engrosamiento del triángulo de Calot y de la pared vesicular, así que puede haber mayor complicación durante el procedimiento. Y está como una de las preguntas es cuándo se debería hacer la colecistectomía, pero lo que está recomendado en los pacientes en general es antes de las 48 horas, porque después de esto tienen más riesgo de que la cirugía se convierta a una cirugía abierta, y también a medida que va pasando el tiempo hay más fibrosis de tejido que lo va a complicar más el procedimiento. La siguiente. Ya, y complicaciones de la colecistitis agudas son como tres principalmente. La colecistitis enfisematosa, que es poco frecuente, 1% de los casos, y esto se debe a que bacterias fermentadoras que producen gas, principalmente Clostridium y Streptococcus, pueden causar
bueno, van a producir gases, pueden causar la necrosis transmural y la necrosis de la pared vesicular y la posible perforación. Y la otra es la colecistitis gangrenosa, que esta es más frecuente en el 20% de los casos. Usualmente son pacientes diabéticos o pacientes mayores, que hay una inflamación transmural y se pueden producir abscesos intramurales que también van a comprimir la pared y hay más riesgo de necrosis y perforación, que la perforación en general en el 2% de los pacientes. No es tan frecuente. La siguiente. Ya, para un poquito. Ya, entonces. La Camila Muñoz. Hola, doctor, aquí estoy. Hola, mira. Ya, a ver. Entonces tienes un paciente con una colecitis aguda. ¿Cómo diagnostica que tienes una colecitis aguda? En general, te voy a dar un parámetro. La aproximación clínica de todos los pacientes es, ¿cómo se llama? Anamnesis, examen físico, hipótesis diagnóstica, estudio, confirmación de la hipótesis, ya, y eso, más o menos, ya. ¿Qué tiene un paciente que tiene una colecitis aguda? ¿Cómo se va a presentar? Según los criterios de Tokio, primero hay que evaluar en la anamnesis, por ejemplo, como va lo primero, el tipo de dolor va a tener un cólico viral prolongado que va a ser más de 6 horas, No, o incluso puede ser no, mucho o más. sea, estás confundiendo cosas. ¿Ya? El cólico viral prolongado, o sea, lo que se estoy entendiendo es que para que un paciente tenga colicitis aguda tiene que tener un cólico viral prolongado. No, es No, al no es revés. necesario. Es al revés. Un cólico viral prolongado te orienta, entre otras cosas, a una colicitis aguda. Ujú. Ya, el paciente se presenta con dolor abdominal, generalmente en el hipocondrio derecho, tipo cólico, ¿ya? Que es más o menos persistente, no necesariamente va a ser prolongado. Ya, Ya. eso es uno. Ya, puede tener, como se llama, sensibilidad al hipocondrio derecho, Murphy clínico, puede tener, o si no, masa palpable, a veces puede tener masa palpable, puede tener fiebre, ya, y puede tener síntomas colestásicos. Ya, ese es. ¿Cómo, si tú sospechas un paciente con colicitis aguda, qué exámenes le pides para De confirmarlo? imagen le pediría ecografía. Ya, una ecografía abdominal. Sí, ¿Cuáles son ecografía los abdominal. criterios de colicitis aguda para que un paciente, tú digas ecográficamente, tiene una colicitis aguda? Ahí podría ser que hayan cálculos que están impactados, que Ya. haya una ¿Cómo se da un dilatación de cálculo la... impactado? Si es una foto. ¿Cómo dice este cálculo está impactado? No sé, doctor, cómo se verá La en una imagen. ecografía es un examen dinámico. El cálculo está a nivel del bacinete, ya se ve ahí. Mueves al paciente para un lado para otro y el cálculo no se mueve. Ah, Eso es un cálculo impactado. ¿Qué más? ya. La dilatación de la pared de la vía biliar, de la No. vesícula, perdón, de 4 o 5 milímetros. Bueno, puede ser 3 milímetros, 5 milímetros. Ya. Que está pared engrosada, decíamos técnicamente. ¿Ya? Sí. Pero dilatación, son términos que se usan, pues, se entiende, pero dilatación generalmente le decimos a la vía biliar. Entonces, Sí, pared perdón. engrosada. Ya. ¿Qué más? El líquido perivesicular, No necesariamente, pero sí, es un indicador. ¿Ya? sí. Sí. Y el más específico que era el Murphy ecográfico, ¿Qué significa el marco ecográfico? que duele, es como el Murphy clínico, pero con el ecógrafo cuando más le duele al paciente. Ya, trata de entrenar un poco la forma de usar el lenguaje. Se entiende, pero estoy exagerando en la entender. Haz la frase. Relata la frase. Describe un Murphy ecográfico con palabras del idioma. Ya. Durante la ecografía se presiona con el transductor en la fosa, en el hipocondrio derecho y genera dolor en la zona Un poco presionada. más. Con el transductor se ve la vesícula directamente bajo el transductor. Ya se comprime y le duele en ese punto. Entonces tú con esa tienes la seguridad que estás comprimiendo la vesícula y le duele la vesícula. Ese es el Murphy ecográfico. Ya. Los criterios de Tokio, ¿para qué son? A ver, la pregunta la Karen Sosto. ¿Sí? Karen.
Ya. ¿Para qué sirven los criterios de Tokio? Hay dos tipos de criterios de Tokio, ¿ah? Para, para la colecistita aguda. ¿Para qué se usan los criterios de Tokio? Tanto para el diagnóstico como para evaluar las posibles complicaciones de la cirugía. No, o sea, está para el diagnóstico de la gravedad de la colicidad aguda y con eso deducir qué tratamiento es más oportuno. Ya. A ver, vale, explícalo tú. Es que eso, dependiendo de los criterios lo podemos clasificar en leve, moderada o severa. Y por ejemplo, en leve, el procedimiento como una colecistectomía como normal es seguro y no va a tener mayor riesgo. En cambio, en moderada, los pacientes ya están en un proceso como más inflamatorio y puede generar mayor dificultad quirúrgica, mientras que en severa el paciente tiene una disfunción orgánica y el paciente prácticamente está con shock séptico. Entonces, Pero no solamente eso, sino que hay que considerar que en los pacientes que tienen condiciones severas, que están generalmente en ventilación mecánica, lo que se propone no es la cirugía, sino que es una punción, una colecistostomía. Varía la forma de abordar al paciente de acuerdo a los criterios de Tokio y la recomendación. Ya, sigue nomás. Vale. ya. Doctora, entonces, en el grado 3 habría que hacer la colecistostomía percutánea transhepática, ¿ese? Sí. Ya. Hepática es como una punción. Se le pone, Ya. se hace guiado por ecografía o por escáner, se pincha la vesícula, se le deja un drenaje hacia el exterior para disminuir la tensión y la infección. Y no se opera. Después que pase el proceso, estabiliza el paciente, después ir a operar. Ya, entonces ahora la coledocolitiasis, que es la presencia de cálculo en la vía biliar, ya sea en el conducto hepático, o sea, en el coledoco o en el conducto hepático común. Esta puede ser primaria o secundaria, dependiendo. Hablamos de primaria cuando los cálculos se forman en el colédoco en sí y está asociada como a procesos tanto de estasis biliar, procesos infecciosos, que van a llevar a la síntesis de los cálculos ahí, y los secundarios son los que se forman en la vesícula biliar y que después van a migrar hacia el colédoco y que pueden ser diagnosticados posterior a la cirugía. Estos son los más frecuentes, son los secundarios. Y abajo vemos los tipos que están retenidos, que se identifican usualmente de manera temprano después de la cirugía, en una colangiografía postoperatoria, que fueron como cálculos que quedaron olvidados durante la cirugía. Los residuales, que el límite de tiempo aquí son cuando el paciente presenta una coledocolitiasis menos de 2 años después de la colecistectomía, y la recurrente es que aquí estamos hablando de cálculos primarios en el que han pasado más de 2 años de la colecistectomía, entonces es un indicador de que se formaron ahí. En general, la coledocolitiasis es un gran factor de riesgo para la colangitis aguda, siendo el responsable del 72 al 92% de los casos de colangitis aguda. La siguiente. Ya. En cuanto a la clínica, principalmente vamos a tener un dolor abdominal tipo cólico, náuseas, vómitos y signos de colestasia, ictericia, alcoholia, coluria y prurito. Pero la colia en general es más un indicador de una obstrucción neoplásica a una obstrucción neoplásica. Y, por ejemplo, si tenemos un paciente lo mismo con fiebre o que tenga parámetros inflamatorios muy elevados, también vamos a pensar que el paciente puede tener una colangitis. Y en cuanto al laboratorio, vamos a tener un patrón colestásico característico, que va a ser una gota elevada de 3 a 5 veces sobre lo normal. Podría elevarse más a rangos de hepatitis, pero tiende a bajar rápidamente. Una fosfatasa alcalina elevada a 2 a 5 veces por sobre lo normal, que la fosfatasa alcalina es la más sensible. Y si tienen niveles mucho más altos que esto, también podemos pensar en una obstrucción maligna, lo mismo que la bilirrubina, que usualmente son niveles mayores a 7, pero si tenemos niveles mayores a 10, también podemos pensar en una obstrucción maligna. Y los parámetros inflamatorios, PCR y hemograma, que suelen estar levemente elevados. La siguiente.
Ya, en cuanto al estudio inicial que vamos a tener con este paciente, con un paciente que sospechamos con leucolitiasis, va a ser la ecografía abdominal, a pesar de, como dije anteriormente, la vía biliar extrahepática, sobre todo a nivel distal, no se visualiza muy bien, pero nos sirve como para hacer aproximación diagnóstica y el punto de corte que se ocupa son los 6 milímetros. Sobre eso se recomienda hacer un estudio dirigido a la vía biliar para hacer el diagnóstico, que lo más útil en estos casos, y como el examen de elección, es la colangioresonancia, el cual nos ayuda a ver la vía biliar intra y exhepática, tiene una muy alta sensibilidad y especificidad. Las principales desventajas son que es muy caro, se demora más y tiene ciertos límites con pacientes que tengan como problemas como claustrofobia, pero es el examen más sensible. Pero también está la CEPRE o la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es como ya existe una sensibilidad del 100%, pero obviamente es un proceso sumamente invasivo en comparación con los otros exámenes, por lo que no tiene una indicación diagnóstica, pero sí es la indicación terapéutica. La siguiente. Ya. Y en cuanto al tratamiento, aquí el objetivo del tratamiento es despejar la vía biliar y realizar posteriormente una colecistectomía, que usualmente es 2 días después de la CEPRE. La CEPRE es una técnica tanto radiológica como endoscópica, y lo que se hace aquí es la extracción endoscópica de los cálculos más una papilotomía. La papilotomía es a nivel de la ampolla de Vater, que evita la recurrencia de la coleocolitiasis porque permite que pasen cálculos de hasta 1 centímetro a través de la ampolla. Y un poco para hablar de la CEPRE, ya como dije, una técnica mixta que se hace bajo anestesia o sedación y se ingresa con un endoscopio a través de la boca hasta el duodeno, se busca la ampolla de Vater y se canula con un catéter. Se inyecta un medio de contraste, por eso es un proceso radiológico y endoscópico que nos permite visualizar la vía biliar y también hasta el ducto pancreático. Y aquí podemos ver como cualquier defecto, como problemas de salida del contraste que nos indiquen o fístulas y la presencia del cálculo de la coleocolitiasis. Ya, y la tasa de éxito es del 90%, las complicaciones no son tan frecuentes, son una tasa de 5%, la más frecuente de todas es la pancreatitis, y también puede haber sangrado, infección y perforación, y la mortalidad es del 0,3%. Como dije anteriormente, después de la CEPRE, como sabemos que la causa más frecuente de coleocolitiasis son los cálculos secundarios, es decir, que ya vienen de la vesícula, hay que hacer una colecistectomía 1 o 2 días posteriores. Ya, la siguiente. Ya, y en caso de que no se pueda realizar la CEPRE o que falle o que no esté disponible, se tiene que elegir un procedimiento quirúrgico, el cual obviamente se prefiere el de elección es la laparoscópico, y este puede ser una exploración laparoscópica transística de la vía biliar, en el que se utiliza suero, o sea, se lava la vía biliar con una solución fisiológica, se ocupan catéteres y se extraen los cálculos mediante canastillos. Este evita que se abra el colédoco porque se ingresa a través del conducto cístico, que es parcialmente seccionado, y así tiene menor morbilidad. Pero en el caso de que no se pueda hacer esto, tenemos la coledocotomía, que aquí puede ser abierta laparoscópica, se prefiere laparoscópica, que aquí es que si falla la anterior, aquí sí se abre el colédoco, pero aquí una de las complicaciones es que si el colédoco en sí es muy pequeño, va a aumentar la probabilidad de que el paciente después haga una estenosis por la sutura para después cerrar el colédoco, sobre todo si es menor a 8 milímetros, por lo que mayor a 10 milímetros se recomienda una coledoscopia. Y la otra opción también es el rendezvous, que es como tanto hay un laparoscopista como un endoscopista que el laparoscopista introduce una guía por el conducto cístico que sale hacia el duodeno y permite que se guíe al endoscopista hacia el colédoco sin riesgo de que se vaya hacia el conducto pancreático. Entonces, una mezcla. La siguiente. Aquí tengo que hacer algunas preguntas. Entonces, la Camila. La Karen, que eso está ya. El Matías Betancourt. ¿Está por ahí?
Sí, lo tengo. Ahí está. ¿Se escucha? Ya, Mati. ¿Cómo sospechas tú que un paciente tiene coledocolitiasis? Em, bueno, quizás puede que sea con la clínica, con laboratorio, Mejor te voy a contestar yo. quizás con Ya. Hay 5 fases. Una clínica, cuando el paciente tiene ictericia, ¿no? Tiene un paciente que puede ser una hepatitis, puede ser una cirrosis hepática, pero en Chile lo más probable es que sea una obstrucción biliar obstructiva, ya sea por coledocolitiasis el 70%, y el otro 30% de la obstrucción, la ictericia obstructiva son neoplasias, parásitos, principalmente neoplasias. ¿Ya? Uno, ictericia. Segundo, acolia. Es poco sensible es poco específica la acolia, ¿ya? No, es poco sensible y es más específica de obstrucción. No todos lo tienen. Tercero, coluria. La coluria es muy sensible, pero muy inespecífica. Uno puede tener coluria puede ser mal interpretado como orinas concentradas, pero cuando es así muy oscuro, como dicen color Coca-Cola, uno interpreta patología biliar. Entonces, cuarto, ya un cólico coledociano, que es un cólico típico que lo nombró, es un dolor intenso como cólico biliar, pero generalmente es 2 a 3 veces el dolor más intenso que el típico cólico biliar. Generalmente en la parte media del estómago y del abdomen irradiado el dorso. Es como el dolor de pancreatitis. Van 4 cosas clínicas. Y quinto, que el paciente tenga un antecedente de pancreatitis. Si te dice, sabes que yo tuve una pancreatitis el mes pasado, en Chile las pancreatitis, la mayoría son biliares, para decir por cálculos coledocianos pequeños que han pasado. Entonces tengo 5 razones clínicas. Eso es uno. 2, examen de laboratorio. Lo que dijo, vale, la fosfatasa alcalina, que la bilirrubina alta, también puede ser la gamma-glutamina transpeptidasa o las transaminasas que han tenido asociados altas. 3, las imágenes. De las imágenes, la más utilizada es la ecografía. A ver, Matías, ¿qué elemento de la ecotomografía abdominal orienta a un paciente a una coledocolitiasis? por ejemplo, que se vea el cálculo, o que se vea una dilatación de la labia. Ya, yo no le estoy escuchando bien. ¿Ustedes lo escuchan bien o no? Ya, entonces ya. Bueno, entonces voy a... Ya, silence, Matías. Voy a decírtelo yo. Ya, te salvaste. Me parece que está, lo que alcancé a escuchar estaba errado. No, pero como no lo alcancé a escuchar bien, ya. ¿Qué elementos va uno a ver? El cálculo. Que uno en la ecografía ve el cálculo. Eso es muy poco probable. O sea, no es poco, no es frecuente. 30% depende, es examinador dependiente. A ver, hay series que dicen 50, 60% de los cálculos. Eso es uno. Pero lo más común es la dilatación de la vía biliar. Esto es más fácil de preguntar. ¿Está la lista del Alarcón? Sí, doctor, acá. Ya. ¿Qué significa dilatación de la vía biliar? Tienes que decir un número nomás. Nada más que un número. Mayor a 6 milímetros. ¿Mayor a cuánto? A 6 milímetros. Escuché 6, ¿o no? Sí, 6 Ya. milímetros. El apellido del 6 no lo escucho, no importa. Ya. 6 milímetros. Ya, ok. Sí, mayor a eso. Ese es el consenso. ¿Ya? Eso ya con 7 milímetros es, ¿cómo se llama? Dilatado la vía biliar. En los pacientes mayores o los colecistectomizados va dilatándose un poco, ¿cómo se llama? Sin necesariamente tener coledocolitiasis, pero ya hay que empezar a buscar. Entonces tienes, ¿qué otras imágenes dan? La angioresonancia, ¿ya? La CPRE, el escáner también ayuda, pero es mucho menos efectivo que la ecografía. Imagen. 3.
Dije, a ver, clínica, laboratorio, imagen. 4, los hallazgos intraoperatorios. ¿Ya? Cuando ustedes están operando un paciente que está seguro que no tiene, que está todo bien y de repente se encuentran con, uno, que ven la vía biliar dilatada, ¿ya? Muy dilatada y no la habían anotado en los exámenes preoperatorios. 2, que haciendo la colecistectomía vean que sale cálculos del cístico, que vean cálculos en tránsito. Cuando uno hace una colecistectomía corta del cístico y pueden estar saliendo cálculos ahí. 3, bilis oxidada. Bilis oxidada se refiere a que cuando se corta el cístico de repente sale un chorro de bilis muy, muy oscura. Uno tiene que sospechar de que parece que hay algo que está tapando hacia distal. 4, que tenga cálculos muy pequeños. Cuando los cálculos son muy pequeñitos, eventualmente en la colecistectomía que pueden haber pasado a la vía biliar. Esos son criterios intraoperatorios. Todo eso hace sospechar que el paciente puede tener coledocolitiasis. Si un paciente, le voy a hacer la pregunta a la Vale porque está más elaborada. Y esta me interesa que lo sepan. ¿Qué le ofreces a un paciente que tiene coledocolitiasis? Y ahí tienes que diferenciar. Ya vale. Tienes un paciente con coledocolitiasis y tienes opciones. La mayoría son con vesícula. Tiene coledocolitiasis y coledocolitiasis, uno. Y los dos, el otro, no tiene vesícula, se operó hace años y ahora tiene coledocolitiasis. La colangiopancreatografía retrógrada. ¿Pero a quién? ¿A los dos? Sí. No. Mira, ¿No? son, bueno, está sí, perdón. Pero ¿tiene más opciones? O sea, es que ese es como el Tiene, a estándar. ver, Hay más opciones, pero ya, ese sería como el gold estándar. ya, tiene cálculo de la vesícula y tiene coledocolitiasis. Ya, lo voy a pasar a tabla. Eso es bien frecuente. ¿Qué le va a ofrecer? Primero le voy a ofrecer el CPR, Ya, uno. Ya, perfecto. Y después, la colecistectomía, laparoscópica. laparoscópica. Ya. La CPR falló. Ya. Ahí habría que entrar a las opciones quirúrgicas. Ya, pues, ¿cuál es? Ya. Eso que es pedir. La evaluación, primero la transística de la O vía sea, le biliar, haces laparoscópica. una colecistectomía y una exploración de vía biliar transística. Sí, Ya, uno. ya es. Ya, y si eso fallara, se puede hacer la coledocotomía, Laparoscópico también. laparoscópica, sí. Ya, Porque eso igual puede ser perfecto. abierta, pero lo ideal es laparoscópica. Ya, está laborioso, no se puede. Eh, Lo convierte por laparotomía. abierta, Ya. sí. Te falta ya, perfecto. Otra opción más. ¿La dijiste? La La tuya. coleidoscopía. Sí, pero lo mismo, lo que hace coleocoscopía, lo mismo, Sí. exploración transística o coleocotomía por laparoscopía o por laparotomía. Pero te falta una. Aquí El está al final. rendezvous. El rendezvous. Ya. El rendezvous, no sé si les quedó claro, es hacer una CPR, ¿vale? Es decir, hacer acercarse a la vía biliar vía endoscópica, pero esta vez guiado porque el cirujano pasa a través del cístico un catéter que va por la vía biliar y sale y se asoma como una cabecita en el duodeno. Al asomarse como una cabecita, el endoscopista se guía esta vez directamente a la vía biliar sin tratar de dañar o pasar a llevar el páncreas. Y ese es el rendezvous que la lleva. De todas maneras, la mejor de las opciones que dijo fue lo que dijo el CPR y después cole laparoscópica. Ya, vamos a la cole aguda, a la colangitis aguda. Y va a ser lo último. Ya. Ya, entonces la colangitis aguda es una de las complicaciones más graves que hay de la coledocolitiasis, que es la infección bacteriana de la vía biliar, que antes tiene una mortalidad muy alta, actualmente la mortalidad es solamente del 5% porque hay diagnósticos más oportunos y mejores tratamientos. Principalmente es por la obstrucción de la vía biliar asociada a una sobreinfección bacteriana, que lo más frecuente es que sean gram negativos, E. coli, anaerobios, bacteroides principalmente. La siguiente. Ya, en cuanto a la clínica, tenemos la triada de Charcot, que es fiebre, ictericia y dolor abdominal.
Frente a esto, siempre hay que sospechar primero la colangitis aguda. Y también existe la pentada de Reynolds, que a los 3 primeros le agregamos hipotensión y compromiso de conciencia. Aquí está un paciente que probablemente está en sepsis. En cuanto al, a la frecuencia de la triada de Charcot, se presenta muy frecuentemente, sobre el 75% de los pacientes tienen esta triada. Y en cuanto al laboratorio, vamos a tener un paciente con un patrón colestásico, es decir, elevación de GT, elevación de FA, GOT, GPT, como ya lo nombré anteriormente, con parámetros inflamatorios bastante elevados, PCR, leucocitosis. Y en cuanto a las imágenes que nos van a ayudar a identificar, es principalmente la etiología de la obstrucción de la vía biliar, que puede ser una colangioresonancia con un tacto abdomen o también si no, una resonancia con gadolíneo. La siguiente. Y aquí igual están, no me aparece aún la diapositiva, pero vienen los criterios de Tokio, que también hay criterios de Tokio para la colangitis aguda, que también nos ayuda a identificar la sospecha diagnóstica y el diagnóstico definitivo con los tres criterios, que son según si hay inflamación sistémica, colestasis y alteraciones en la imagen. Se dividen también en grados, leve o grado 1, que es una colangitis aguda que va a responder bien al tratamiento inicial, una moderada o grado 2, que es una que no responde al tratamiento, pero no tiene disfunción orgánica, y un grado 3 que ya presenta disfunción orgánica. La siguiente. Ya, en cuanto al tratamiento, estos pacientes se tienen que hospitalizar, también se inicia fluidoterapia y dependiendo del paciente puede estar con sepsis o en shock séptico, por lo que pueden ser necesarias las drogas vasoactivas. Hay que dejarlo en régimen cero, con sonda nasogástrica si los vómitos no ceden, y también como un manejo de sepsis siempre tenemos que pedir hemocultivos y iniciar antibióticos de manera precoz. En general se prefiere cefalosporina tercera generación asociada a metronidazol por 5 a 14 días. Y el tratamiento que tenemos que hacer es la descompresión y el drenaje de la vía biliar, que es fundamental. Siempre está recomendado realizar este drenaje principalmente de manera endoscópica con la CPRE, que es la vía de elección, y si no es posible, yo le dije que se puede instalar una prótesis biliar. Y en el caso que tengamos un paciente con absceso intrahepático, se va a preferir hacer un drenaje percutáneo transhepático, como el que nombramos anteriormente. Y si es necesario, el drenaje se tiene que hacer de manera laparoscópica abierta si lo anterior falla. Los pacientes con colangitis secundaria a coledocolitiasis también tienen que ser sometidos a colecistectomía una vez que ya el cuadro séptico se haya resuelto. Ya. ¿Digo esto también? Mira, me interesa que veas, que quede claro lo del los pólipos. No agregué los pólipos, Ya, doctor. no lo pusiste. Ya, bueno, es bien fácil. Los pólipos vesiculares se operan cuando tienen factor de riesgo de transformarse en un cáncer. Los pólipos vesiculares, un pólipo es una imagen en la ecografía que no proyecta sombra acústica posterior. Son de dos tipos, pueden ser de colesterol o pueden ser adenomatosos. Los adenomatosos por decir de carne, y los otros son de grasa, ¿ya? Los pólipos adenomatosos, que son la minoría, ¿ya? Pueden crecer a un adenocarcinoma. La probabilidad de que crezcan cuando son mayores de 1 centímetro es como de un 10%. O sea, la probabilidad de que se malignicen aquí los pólipos adenomatosos mayores de 1 centímetro es como del 10%, es bajo. Ya alto desde el punto de vista de considerar que es un cáncer de vesícula, que es sumamente mortal. Cuando uno hace una ecografía, no sabe si este pólipo es de colesterol, grasa o es adenomatoso. La forma de deducir eso es que el pólipo adenomatoso crece, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo un pólipo grande, mayor de 1 centímetro, digo, este pólipo no es de grasa, debe ser adenomatoso. Por lo tanto, cae en la categoría de riesgo de cáncer. Por lo tanto, operémoslo, ¿no? Y la operación no es sacar el pólipo, es sacar la vesícula.
Y los otros son pólipos que están entre 5 y 7 y 5 y 10 milímetros. ¿Qué hacemos con eso? Si son chiquititos, debieran ser de ¿cómo se llama? De grasa. Pero no sé si está en fase de crecimiento. Por lo tanto, eso se controla cada 3 a 6 meses. Si va creciendo, yo digo, debe ser de los adenomatosos, que son los que crecen. Por lo tanto, lo opero. Entonces, está indicado operar un pólipo vesicular claramente cuando es mayor de 1 centímetro. Cuando es mayor de 2 centímetros, ya eso ya es un cáncer. Abordo como tal, como cáncer, ya no pertenece a la categoría de pólipo, nada, sino que tengo que abordarla como un cáncer de vesícula. Eso nomás. Creo que es un síndrome de Mirici. El síndrome de Mirici es un síndrome que produce ictericia obstructiva por un cálculo que comprime hacia No la salida necesariamente de... mira, no necesariamente produce ictericia obstructiva, por si acaso. Ya, porque Ya. puede estar en diferentes fases. Es una Ah, fístula colecisto coledociana en tránsito, que puede estar en la posición solamente o estar horadando, puede ser diferentes categorías. ¿Ya? Eh, ¿qué relevancia tiene quirúrgicamente un síndrome de Mirici? mm, Ya, que cuando, entonces, decir, que cuando se hace la colecistectomía clásica, laparoscópica, tú dañas la vía biliar, casi con seguridad. Entonces hay que ser bien astuto en que si ves que hay un síndrome de Mirici, quiere decir que se están confluyendo en una sola pared, la pared de la vesícula y la del colédoco. Y si saco la vesícula, voy a dañar el colédoco. Por lo tanto, en el síndrome de Mirici, si uno es astuto, tiene que dejar parte de la pared de la vesícula que está haciendo parte de la pared del colédoco. ya. ¿Me entienden esa idea? Por lo tanto, eso, un cirujano que está operando laparoscópicamente una vesícula y se encuentra, hasta un síndrome de Mirici, entre comillas, si se dio cuenta, se salvó de dejar una iatrogenia. Y si no se dio cuenta, dejó una iatrogenia. Esa es la diferencia. Y pueden producir ictericia también cuando están las compresiones más allá del 50% de la pared del colédoco. Ya, eso nomás. ¿Alguna pregunta? Hay montones de preguntas, ¿no? Así que no hay ninguna. No, pueden hacer preguntas, no, dale. Mm, yo tenía una duda, pero hoy se me fue que algo que dijo adelante. No me acuerdo qué Ya. es. Pero sí me acuerdo. No te acuerdas. Pueden hacer preguntas por si acaso en el chat, en el grupo. Yo reviso ¿cómo se llama? Los WhatsApp más o menos cada 2 horas de una vistazo. No soy, ¿cómo se llama? No scrolleo. ¿Ya? Por lo tanto, no respondo inmediatamente, pero al final veo. ¿Ya? Todavía no soy adicto a la dopamina de las pantallas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?